¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Seguimos acá acercándonos. Eso es como cuando uno ve un panorama en lo alto de una montaña. Me acuerdo que esto lo comentaba el gran maestro Memo Ángel. Yo creo que lo conocen aquí mis compañeros. Memo Ángel, judío sefardita, un gran expositor de la filosofía. Sí, así es. El padre Memo un día en el doctorado, él fue profesor mío del columnista, doctorado. ¿no? Sí, columnista de uno de los periódicos más prestigiosos de Colombia. Y el profe Memo nos decía en una clase de doctorado, nos contaba que una vez había tenido una experiencia de ir a dictar unos cursos o charlas, no sé en qué lugar de España. Y él tenía que llegar a lo alto del cerro después de subir por una carretera. Y siempre que pasaba por una curva había una especie de mirador. Y había un tipo ahí con traje pues muy de la región, muy campesino, tipo pues del común ahí de la población. Y siempre lo veía a la subida. Bajaba, el tipo ya no estaba. Al otro día volvía y subía y ahí estaba el tipo. Decía, ¿qué será que? Y ese un hombre tan curioso, este Memo Ángel, dijo un día al conductor, no, para aquí un momentico que yo voy a preguntarle a este qué es lo que está haciendo. Y se bajó pues el todo charro, así como de grandote, que él es todo gigante. Se arrimó al señor y le dijo, oiga señor, discúlpeme pues. Él como habla, es un paisa así medio raro, porque el paisa él es todo raro. Oíme vos, me contás qué es lo que está haciendo aquí. Y dice, yo me estoy llevando el amanecer de hoy. Entonces le dijo, ¿cómo así? Dijo, sí, ayer me llevé el de ayer. Hace 2 días me llevé el de hace 2 días. Todos los días me llevo un amanecer diferente. Porque así como, digamos, teóricamente podemos concebir el amanecer como la salida del sol en el horizonte, los matices que tiene la luz, el matiz que dan las nubes, el matiz de la temperatura, el matiz de mi estado de ánimo para considerar el amanecer, es una cosa que cada amanecer es un amanecer diferente. Y él dice, yo me quedo acá, coge el amanecer y me lo llevo. Y es el amanecer que va a tener todo el día. Hasta mañana que cambio de amanecer porque viene un amanecer diferente. Es una manifestación de la naturaleza en la cual se ven algunos matices de lo que es la variedad y la belleza de Dios. Eso es una anécdota pues Sí, extraordinaria. me parece muy bonito porque el hombre ya era filósofo en potencia el que estaba ahí parado. Contemplativo porque se remitía pues ya a una verdad más trascendental. Y yo creo que cuando nos sentamos aquí, yo sé que Ramón y Orlando Ese tipo coinciden. es antirrutina. Sí. Antirrutina. Es que se salió del contexto, porque a veces uno va recorriendo la ciudad y aquí en Medellín va uno sobre la avenida del Río y no tiene posibilidad de ver las montañas, porque los edificios no le dejan. Y los amaneceres tan lindos que son en Medellín, pues claro. Y uno no puede verlos porque el cable, la torre, el edificio, el centro comercial no le permite conectarse con esas bellezas. Este hombre lo hacía. Pero digo, coinciden seguramente aquí Ramón y Orlando con esto. Nos sentamos aquí cada vez en este programa a contemplar un amanecer en María. Un matiz diferente de la Santísima Virgen. Es una especie de prisma. Sí. Y lo dijimos en el programa anterior y quedó una cosa así pues radicalmente definida en el texto con el padre Michael Smaus, cuando dice que en el fondo quien no tiene una comprensión profunda del matiz mariológico, no tiene la capacidad de comprender a plenitud la doctrina cristológica. Si en cada momento que cuando uno se centre a pensar, a hablar, a valorar, a honrar, a venerar la Santísima Virgen María, hay un matiz, una forma distinta, sin cambiar la esencia de la persona de la Virgen, sino
lo propio del individuo y dice, estoy viendo la Madre de Dios así. Y es decir, nosotros quisiéramos y estamos accidentalmente en un continuo amanecer. Vea, hombre, es que estas cosas no se pueden hablar, porque no acabaría uno. Es decir, Por eso inefable. exacto, Se agotan las palabras. es tan inmenso, por no decir infinito, el panorama mariano, llamémoslo así. Sí, ese amanecer, ese conocer a Cristo. Pues estamos conociendo a María, conocemos No, a y Cristo. aún en la vida humana de María, la vida ordinaria, uno a veces piensa, hombre, bodas de Caná, ¿qué hablaría la Virgen con las vecinas? No, luego que las vecinas preguntándole por ese hijo, que, oye, ese hijo suyo, pues, ¿Cuál sería el tema? ese muchachito, como dicen los paisas, ese muchachito sí es fuera de serie. Y la Virgen contándole cómo era verdaderamente fuera de serie, Porque, sin llegar a los detalles que no podía revelar, pues porque no era el momento, pero porque yo te voy a asegurar que María tenía un hablar es un poder de y un comunicación, pues claro. nada frívolo, No, pero todo asequible. esos elogios que hay al respecto de las prédicas de San Antonio María Claret, a Dios rogando y con el mazo dando, Ajá. que lo perseguían o sea, él terminaba sus prédicas en un pueblo y el pueblo entero salía acompañándolo a él hasta el pueblo vecino, donde el pueblo vecino lo recibía, porque no querían dejar de escuchar las palabras de un San Antonio María Eso Claret. pasaba en Cuba. Ahora sí, claro, después de la maldición que lanzó en Cuba y llegó a España, él siguió predicando. Ah, ya. Pero igual ese enganche que él tenía Ese a partir enganche de su palabra, que generaba una felicidad entusiasmo. y una continua felicidad, dice, wow, como un símil, pero muy lejos de la felicidad que da la presencia de Dios en el cielo. claro. Hombre, no le haría mucho. Bueno, como mamá no le daba trabajo, pero para María, estar intercambiando opiniones con los vecinos llenos de defectos, como somos todos, la paciencia de Nuestra Señora. la paciencia. Una vecina, hablarle a su vecina María, mira cómo es fulana, mira la que me pasó. Y la pobre María tenía que aceptar la conversación, Ah, pero sublimarla elevarla, tratando de elevar la nota de la conversación. en la caridad. Pero me imagino caridad. que siempre decía lo que debía seguir. La invitaba Y alientándola, Porque es que eso, no eso. podemos sacar a María del contexto humano. Claro, pero Sí. como animándola a ella, emulando esos lados buenos, ¿cierto? Y señalando también los errores que pueda tener, los vicios, para que apagara su pecado, etcétera. O sea, un apostolado permanente y continuo. Con la gente, sí. Pero para que- hablando de una cosa de la Santísima Virgen que uno dice, "Wow". Bueno, pero en ese contexto, que eso que dice el padre Michael es fuertísimo, a mí me parece que aquí es Maus, fuerte. salió pues de todo contexto. Oído ese matiz, el matiz mariológico fundamental dentro de la comprensión cristológica. Y eso nos lleva a una meditación que hicimos en un programa anterior sobre la semejanza y la semejanza y la identidad. Hay una semejanza y una cercanía, hay una relación tan estrecha entre la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo como ninguna otra criatura puede tener con la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Semejanza y unión estrecha, pero no hay identidad. Y eso lo deja el Padre Smaug muy en claro. latín decimos non sunt idem. Non No sunt son lo idem. mismo. No son iguales. No son, No los son mismos. iguales. Semejanza. No son los mismos. Sí, sí, Pero no, eso nos lleva a lo que el Padre nos va a decir ahora. Nosotros tomamos en ese momento, me acuerdo cuando hablamos de esa semejanza y de esa no identidad, tomamos la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, donde él Ujú. dice, no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en El mí. caso lo puedes bajar a la simpleza tan compleja pero tan simple de la Eucaristía. Vos comulgás y por fe sabes quién entró en ti. Hay una intimidad, porque no se puede negar, una intimidad tremenda entre Cristo y la persona que le recibe, pero no hay identidad. ¿Comprenden? Sí, señor. De ahí, a pesar de que pues,
nos sirve en este momento, más de uno, al comulgar, no siente la presencia de Dios, porque actúa dentro de la Y corporeidad. más allá de la sensibilidad. Actúa dentro Sí, de la claro. corporeidad y no de la espiritualidad y de la persona de Cristo. Pero que es el- recordemos lo que Pablo nos dice en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, versículo 20. Él dice, no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. Y recuerden nuestros radio, tele, internauta, escuchas que están muy juiciosos ahí con su libreta. Recuerden que dijimos en aquel momento que si Pablo era tan atrevido, digo yo, coloco entre comillas atrevido, de decir esto, osado, más bien, decir esto en un texto oficial de la iglesia, eso es un texto oficial de los Claro, primeros siglos de claro. la iglesia, él está escribiendo a los Gálatas, eso es una Claro. carta pastoral. pastoral. Es una pastoral de Pablo a los Gálatas y él dice, no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. ¡Wow! Hostia, la humildad. Pero si Pablo dice eso, ¿qué tendría la Virgen para decir en ese mismo sentido? Ay, Ahí nos quedamos cruzados. Pero es semejanza en y la es no identidad. No Identidad. Entonces, en función de eso viene el padre Michael Smaus y nos va a decir ahí, se comprende así también que la aclaración y profundización de las cuestiones mariológicas corriesen paralelas a la aclaración y profundización de las cuestiones cristológicas en la antigua iglesia. O sea, se fue desarrollando la doctrina de la iglesia al respecto de la Santísima Virgen, se aclara y se profundiza la doctrina de la Virgen, y eso va paralelo a un desarrollo de la doctrina católica donde se aclaran y se profundizan las cuestiones cristológicas. Eso en todas las líneas de trabajo de la iglesia. Eso también, digamos, y no es una afirmación exclusiva del padre Smaus, sino que está evidenciando el proceder del magisterio de la iglesia y de la tradición a lo largo de los tiempos. Exactamente, pero debemos ser claros de que la persona de Cristo, que fue el protagonista en los tiempos de él, con su vida, pasión, muerte y y la fundación de la iglesia y los primeros cristianos, en fin, todo aquel contexto cristológico tomó, digamos, la delantera en penetrar, en cuestionar, en buscar quién es ese para otros. Y pues digo para otros porque la doctrina empezaron entonces ya el Antiguo Testamento estaba, pero empezaron entonces a escribir los evangelios, aparecieron en tiempos después de Cristo, las epístolas. Entonces la persona de Cristo se fue concretando en la doctrina y en la revelación de Cristo, la persona de Cristo. Pero la persona de María no corrió con esa misma velocidad, porque no sé, es decir, esa apreciación no se deducía que en la Sagrada Escritura estaba la Virgen también. bueno, eso, No, Claro, las prefiguras del Antiguo las Testamento, prefiguras, Esther, Judith. estaban ahí. Entonces, aquí en esta afirmación del padre Smaus, sencillamente dice, pues esas aclaraciones y profundizaciones marianas se Se dan da. también en términos de las profundizaciones cristológicas. pero Ramón, es que uno piensa que, a ver, la comunidad humana y específicamente la comunidad cristiana no podría asumir de un todo, en todo un contexto, toda esta verdad. Esto ha tenido que ser un desarrollo. Pedagogía de la iglesia. Ah, par y paso. No, y también Eso. un desarrollo natural, porque lo que hemos dicho en varios programas, como el deseo de la iglesia no es de imponer una serie de disertaciones o explicitaciones al respecto de la Santísima Virgen, o en general de la doctrina, también a medida que la iglesia tiene en cuanto cuerpo místico de Cristo, ¿no? Que la iglesia va desarrollando la doctrina también es con una maduración de la opinión pública, o sea, Pero del claro, pueblo de Dios. Pues, Vaya claro, usted a hablar de la permanencia eucarística de la Santísima Virgen en el siglo II, eso que es una cosa que no. La primero- Inmaculada Concepción, pues un momentico, vamos más adelante. Despaciacito, como primero decimos, había que despacio. establecer
la divinidad de Cristo. Claro, y ahí viene entonces, nos encontramos con el Exactamente. concilio de Éfeso, Exacto, Calcedonia, y es bueno etcétera. hacer alusión porque la persona de Cristo, a pesar de ya tener revelación en la Sagrada Escritura, en las fuentes de la Sagrada Escritura, Claro. tuvo que pasar, como quien dice, por el horno de la negación de la persona de Cristo La como negación, Cristo, la extrañeza, todo. en negación de su naturaleza, de su voluntad, de su inteligencia. Entonces pasó Cristo, pero al pasar Cristo y la iglesia comprobar el equívoco de lo que se negaba, aparece la figura de la Virgen también. Es decir, en la claridad de Cristo aparece la claridad de María. ¿Cómo ibas a definir la maternidad divina sin haber definido la Exactamente. divinidad de Jesucristo? Sí, sí, Exactamente. por eso claro, como es inspirado por el Espíritu Santo, o sea, la inspiración del Espíritu Santo no se termina ni se cierra en la redacción de la Sagrada Escritura, ni más faltaba, el Espíritu Santo sigue consolando, asistiendo, iluminando a la iglesia a través de todos los tiempos, y de manera especial en estos concilios, donde se disputaban asuntos y cuestiones de tan alto calibre, tan alto calibre. como decir usted la divinidad de nuestro Señor, no, pues la divinidad de nuestro Señor, o sea, ¿quién? Y decir, infelizmente, que muchos hoy en día dentro de la iglesia discuten aquello de la divinidad de nuestro Señor, un Todavía. absurdo. Se regresaron para los primeros tiempos. Sí, es lo mismo, es la misma herejía de los gnósticos, de los Claro. arrianos, todo que se va Eso se transfigurando a lo va largo del tiempo. transfigurando a Pero través son, de la más, historia. son Por son ejemplo, más o menos lo mismo. La persona de Cristo, la persona divina de Cristo. Persona divina porque Cristo No tiene humana, no tiene persona no tiene humana. persona humana. Entonces a la iglesia dar esa aclaración, no demostraciones al orden humano, sino la aclaración, Sí, no de laboratorio. no de laboratorio, sino de lo que es la persona de Cristo como persona divina y aún el porqué de eso sin esperar, si tiene que dar porqué, porque fue el Espíritu Santo quien engendró a Cristo y determina a la persona. Entonces viene un proceso de simple lógica. El Espíritu Santo es el determinante de la persona divina de Cristo en la humanidad, en la parte humana. La Así naturaleza como en la humana. persona humana, el alma es el determinante de la persona humana. El alma humana es el determinante de la persona humana como persona. Así el Espíritu Santo, como engendrado el Señor, es el determinante de la persona divina. Pero entonces lo negaron. Entonces, al comprobar esto, comprobarlo en los concilios, aparece entonces la persona de Cristo y también la persona de la Virgen María. Aclarando a Cristo, aclaramos a María. Sí, porque se gastaron muchos años en dos teorías. Cristo, solamente humano. Especial. Qué persona tan especial. Qué hombre tan grandioso. Qué hombre tan grandioso. Pero solamente humano. Herejía. Cristo, divino solamente. Tan inalcanzable que en él se diluye la naturaleza humana. ¿Cómo le parece? ¿Y cuántas corrientes? Mire que son cositas que uno dice, pues pongámonos nosotros en un siglo tercero, cuarto, es que- se van definiendo estas verdades y uno escucha las dos cosas y uno dice, pues, como que sí, como que, Mm. ¿cierto? Que O Cristo, sea, no uno era, entra a discutir. Cristo no era humano. Es porque la iglesia lo dice en el fondo, que claro, uno acredita, entonces viene El la fuerza de la Espíritu tradición, Santo. el Espíritu Santo que va Es asistiendo. que vean, hombre, la supervivencia de la verdad es del Espíritu Santo. Porque esas herejías salen, reinan un tiempo, mueren. Y Marchitan. Pero a partir de ahí viene un fruto de la doctrina que es muy bonito. Sale la iglesia de las catacumbas, de esa persecución de los emperadores romanos, sale de la oscuridad de las catacumbas y esos primeros cristianos podrían decir después del edicto de Milán, uy, gracias a Dios salimos de allá. Ahora viene una lucha más fuerte. de Son las herejías. Constantino, Claro. Son las herejías. Ay, salimos de... Y se metieron en otra, más grande de pronto. Pero a partir de eso viene la evolución y la riqueza de la doctrina de la iglesia. Por eso esta afirmación es tan importante, para comprender esa semejanza y no identidad, oído, porque eso también queda muy claro en el, especialmente pues, digamos, en la Mystici Corporis Christi, Ah, sí. ¿no?
Es un documento más bien reciente, Sí. pues del siglo XX obviamente, Sí, sí. pero queda clara esa distinción entre semejanza y unidad, oído, pues entre otras muchas cosas que trata la Claro. carta encíclica, pero es importante tener esto, queridos radio, tele, internauta, escuchas. Tenemos que hablar y definir que existe una aclaración y una profundización de las cuestiones mariológicas que van de la mano en el tiempo y normalmente en el lugar también de unas aclaraciones y unas profundizaciones sobre cristología. Es decir, lo que se aclaró de Cristo en un tiempo Se conecta con se conecta con esa explicitación sobre María. Y si hay un problema con Exactamente. María, sale a la luz una belleza de la doctrina que se conecta con Exactamente. Cristo. Entonces, claro que cada uno creciendo en una claridad y en una profundización diferente. Porque naturalmente hablando, lo que alcanzamos de aclaración y de profundización con respecto a María es mayor que en relación a Cristo. Porque el sujeto de estudio, uno es meramente natural y el otro es natural y divino, porque tiene dos naturalezas. Eso Entonces, tienes, es más claro. complejo en el Más sentido complejo. de nuestro Señor Jesucristo. Pero se dan los dos desarrollos. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta, porque es una justificación implícita de lo que decía el padre Smaus, y lo comentamos en programas anteriores, es que quien no conoce ese matiz mariológico no conoce o comprende profundamente el desarrollo de la teología. Es porque en la historia también se dio par y paso y paralelamente. Aunque el estudio se haga individual, por metodología, por naturaleza, no es así. Al darse el estudio de Cristo, en la persona de Cristo, también se alcanza y se llega a la comprensión de la persona de la Virgen. A ver, yo veo, ¿usted está bien sentado ahí o no, Ramón? Ponga el espaldar porque lo que le voy a contar ahora lo voy a dejar mareado y de pronto se me va de bruces o de espaldas. Orlando también. Agárrese bien. Orlando yo lo tengo aquí sentado a la izquierda para ustedes que están en radio. Y Orlando, entonces cuando él toma una posición así más de concentración y más meditativa, él se aleja un poco del espaldar y pone sus manos atrás como todo un... Es una postura medio napoleónica que toma, pero sentado. Entonces, agárrese pues duro. Miren lo que les voy a decir. Cristo continúa viviendo y obrando en la iglesia. Ah, pues eso suena como tan... Eso ya lo sabíamos, sí. Claro. Sí. Pero en dos dimensiones especiales va a resaltar aquí el padre Smaus. Una en su dimensión de sacerdocio y el otro en su ministerio pastoral. Entonces sigue obrando, viviendo y obrando en la iglesia, en su sacerdocio y en su ministerio pastoral. Aquí no estamos hablando de la presencia eucarística de nuestro Señor en la Eucaristía, porque ahí está viviendo y obrando en la iglesia. ¿No? Aquí son solo esas dos dimensiones. Listo, muy bien. Entonces su sacerdocio y su ministerio pastoral. Dice el padre Smaus, oído, él es la cabeza, ella su cuerpo. Wow, hablando de la iglesia. Mire, esto está fuerte. Vamos a ver, nos vamos a volver ahorita a contemplarlo bien porque esto aquí hay mucho para comentar. Él es la cabeza, ella su cuerpo. Él es el Señor, ella su pueblo. La iglesia es pueblo de Dios como cuerpo de Cristo. Por eso puede decirse, la iglesia es la epifanía de Cristo a través de los tiempos, desde la ascensión hasta su segunda venida, la parucía. Eso lo dice la Mystici Corporis Christi. Uy. No se queda ahí, oído, porque es que nos vamos a devolver. Esto está... esto es un plato... Este plato hay que comerlo con una entrada, porque si no, no queda como bien acompañado. Y un buen vino. Pero sigamos leyendo. Así como entre Cristo y María reina una relación viva, también la hay entre la iglesia, el cuerpo de Cristo y María. ¡Wow! Entonces, lo que él está estableciendo aquí es una relación en tres vías. Iglesia, cuerpo de Cristo y María. Porque uno diría, el cuerpo, claro, cuando la cabeza asciende, que es Cristo, el cuerpo asciende a la gloria de la eternidad, pues de alguna manera el cuerpo también está llamado a ascender. Y de ahí es que están abiertas las puertas de la eternidad para cada uno de nosotros. Pero esta relación es fundamental y se une, yo diría que es un eslabón todavía más fuerte que la afirmación que hacía en líneas atrás el padre Smaus sobre el matiz mariológico.
ese matiz mariológico, en el fondo es la comprensión de esta triada. Oído la triada. Iglesia, cuerpo de Cristo y María. Hay una relación viva. Me devuelvo entonces, porque a partir de esto es que vamos a conversar, por lo menos estos minuticos de la primera parte de nuestro programa, dice entonces el padre Smaus. Cristo continúa viviendo y obrando en la iglesia, en su sacerdocio y en su ministerio pastoral. Él es la cabeza, ella su cuerpo. Yo me acuerdo aquí, para explicar esta primera afirmación, donde dice ella es su cuerpo, me acuerdo de Conferencia Episcopal Latinoamericana en Puebla. Dice la Conferencia Episcopal. En el 79. María es el tipo del cristiano. Ah, sí, sí, sí. O sea, para usted, Orlando va a hacer un estudio de teología, va a hacer un análisis sobre el pueblo de Dios. La mejor manera de tomar una muestra de ese pueblo de Dios es tomando María. El tipo. Claro, el tipo, así como la tipografía. Sí, sí, sí. Se llega a la tipografía y hay cada tipo es una letra. Entonces usted junta en una especie de regleta, pone los varios tipos y cuando junta los tipos, eso forma una palabra. Entonces la tipografía lo que hace es imprimir en un papel, eso queda. Ella es la cabeza, ella su cuerpo. Para hacer una consideración del pueblo de Cristo, hay que tener en cuenta que Él es el Señor y ella su pueblo. O sea, la mayor exponencia de fidelidad dentro del pueblo de Dios está significado en la María. Santísima Virgen. Claro. O sea, no hay un pastor que quiera conocer a su redil, tiene que conocer a quién, a María. O sea, es ajeno a la realidad del pueblo de Dios si no conoce a la Santísima Virgen. Indudable. La iglesia entonces, repito el texto de la encíclica Mystici Corporis Christi, por eso se puede decir, la iglesia es la epifanía de Cristo a través de los tiempos. Sí, Así claro. como entre Cristo y María reina una relación viva, también la hay entre la iglesia, el cuerpo de Cristo y María. Si esa triada la consideráramos simplemente, uno diría, no, pues es que es fundamental hablar de Cristo y la iglesia, que es el pueblo. La triada es la perfecta reflexión al respecto de esa presencia viva, ministerial en el sacerdocio y en la dimensión pastoral de nuestro Señor Jesucristo en los tiempos actuales. Y bueno, y así hasta el fin de los tiempos, hasta la segunda venida de la parucía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que en María se representa la iglesia. Claro, pues está muy bien expuesto eso, que otros autores, sin dejar de decir lo mismo, hablan de la cabeza Cristo y el cuello María. Va muy en la línea, la unión por esa... Es que es muy difícil aquí entrar en contradicción con algunos términos y hablar de la esencialidad de la Virgen María en esa relación. El cuerpo se comunica con la cabeza, claro, y ahí está el cuello. O sea no hay unión, no hay una unión y no habría una perfecta armonía, porque queda Claro. una cosa, es más, es monstruoso. Es monstruoso pensar en un cuerpo sin cuello. Claro. Pero mira, mucho más sin cabeza. Claro. Pero vea, si uno le pone cabeza a esta teoría tan hermosa y tan profunda y tan verificable además, es que puso mucho cuidado el Espíritu Santo en dar comienzo a la iglesia. ¿Con quién? Con María. En Pentecostés. Sí, así es, tal cual. No, ¿qué tal nosotros honrando a María como cuerpo de Cristo? Sí, claro, no. Sin cabeza. ¿Y dónde estaba el día de Pentecostés? Claro, no. Estaba pescando en el mar de Tiberíades. Bueno, Orlando, esta tríada acá, pues, de iglesia, cuerpo de Cristo y María, pues es como la idea muy central que tenemos, aunque los tiempos no son los tiempos, para que, clarificando una proporción, la cabeza es al cuerpo, como Cristo es a la iglesia. Una proporción sencilla.
la cabeza. ¿Qué hace la cabeza en el cuerpo? Es una analogía que nosotros Una analogía. hacemos. Es más, yo me atrevo a decir lo siguiente, me acuerdo que lo decía un Como profesor de Cristo teología. a la iglesia y por eso Oído, entonces. el cuerpo del hombre, oído, el cuerpo del hombre fue creado por Dios tomando como punto de referencia la relación entre él y su iglesia. O sea, Sí, no es al señor. contrario, Volví a decirlo. no es al contrario, no es No. que el cuerpo en el tiempo se convierte en una analogía de la relación de Cristo con su pueblo, no. Es que en relación a esa relación, perdón, a esa unión de Cristo con su el pueblo, que es la iglesia, se da la la creación realidad de la del crea- cuerpo humano. Se da la O sea, creación. es el cuerpo humano en tiempo, por decir, en la mente de Dios, estuvo primero la relación con el pueblo y después a partir de ahí viene esa imagen en el explícita, en el cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano está inspirado en esa realidad sobrenatural. Permítasenos una pausa y ya regresamos. Esto lo deja uno Estamos cada vez, metidos que, en el océano. Le cuento. cada vez que entramos como que uno sale tomar aire porque esto viene. ¿A qué otras profundidades nos Bueno, vamos a sumergir? Y es lo lógico que sea así, Claro. Camilo, porque esto no tiene frontera. Cuando Sí, arranque. cuando decimos que es inefable, Mira, Fabio, decimos que a ver qué está perdiendo ahí. precisamente el dogma de la Santísima Virgen María, Inefabilis Deus. Ah, la inefable, Eh, la bula de Pío, Beato Pío no. Exactamente. Hombre, nos lleva a este punto a que la creación, como lo dije Camilo al terminar su enunciado, la creación se dio en términos de la relación Sobrenatural. cuerpo, es decir, la creación que la hizo Dios para entender el papel de la cabeza como cabeza, Cristo, y Cristo es la cabeza y la iglesia es su el cuerpo, cuerpo místico. y la cabeza del ser humano, del ser vivo, es la cabeza. ¿Qué hace la cabeza del cuerpo? Es lo que hace Cristo en la iglesia. Ese es el Esa enunciado relación es muy bonita. para clarificarla aquí. Ayudémonos en eso. No, pues que además sigue el Padre, nos va a decir el Padre Smaus. En María se representa la iglesia, el cuerpo de Cristo, como en un reflejo. Bien despaciacito, Camilo. En María se representa la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí. A ver, ¿cómo asimilamos eso? O sea, el cuerpo de Cristo, que es la ¿Qué iglesia, es la iglesia? se refleja En María. Es apenas lógico. Ya con eso uno diría, wow, Ah, pues o sea, por eso es que nosotros nacemos a la iglesia en María. ¿quién es el mejor cristiano? Cristiana por excelencia. ¿Quién es? No soy yo quien vive, quien es Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Lo decíamos en nuestro programa Sí. anterior. Ahí No está la hay- Santísima Virgen, es la mayor exponente No de hay lo... persona no hay- más no- cristiana que María. Que María. Por eso es que más adelante... Pero perdón, Camilo, Sí. porque es que en esa relación, María, cuerpo de Cristo. En la analogía, pueblo de Cristo, epifanía de Cristo en la historia. Entonces, Oiga, un momentico, eso está muy bonito. Porque esa relación no la habíamos tomado en consideración y la acaba de decir Ramón. Me parece impecable. Dice, él es la cabeza, ella es su cuerpo. Y después va a decir la Mystici Corporis Christi. La iglesia es la epifanía de Cristo a través de los tiempos. Por lo tanto, María, en analogía, es la epifanía de Cristo es la a través epifanía de de los tiempos. Cristo. Oiga, eso es una cosa... Pero entonces, hagamos Así unas es. preguntas. Por eso yo decía, siéntense bien. Es que bien esto está... sencilla. Wow. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia, se infiere que si María es la iglesia, Cristo es la cabeza de María. Por eso es que ya me acuerdo aquí, ¿saben? Sí, sí, ¿Sabe sí, que me sí. acuerdo aquí de Por, algo? por Orlando y lógica, Ramón? por inferencia, por lógica inferencial. Me acuerdo aquí del beato Francisco Palau Iquer, español, famoso santo, un gran contrarrevolucionario, finales del siglo XIX. Él decía en la época, una cosa gravísima, decía que en la época para aplacar la influencia del demonio en el mundo se necesitaba un ejército de por lo menos 200.000 exorcistas Ah, en la caramba. época.
siglo XIX. En, Y se iban a realizar una serie de definiciones sobre el exorcistado en el Concilio Vaticano I, pero ahí llegó la invasión de los estados pontificios que obligó al Beato Pío IX a interrumpir el Concilio Vaticano Claro, I sí, sí. y no se lograron definir esas cuestiones sobre el exorcistado. O sea, el demonio estaba Claro. no queriendo avanzar. Bueno, el caso es que este hombre en el Vedrá, que era la isla en el Mediterráneo donde él se fue a vivir porque vivió como ermitaño, allá escribía y todo, él tuvo una serie de manifestaciones místicas, el mismo demonio se le apareció. Pero él decía que a veces, muchas veces le apareció una mujer y que él no lograba distinguir si era la iglesia o era María. Y en unos momentos, a partir de esa manifestación mística, él hacía una serie de explicaciones sobre la iglesia. Y después venía esa manifestación mística y él hacía una serie de reflexiones sobre María. Entonces esa especie de confusión mística entre María y la iglesia, un poco Jerusalén celeste, Claro, esa sí, triada sí. va en esa línea, o sea, la analogía entre María, pueblo de Dios, y cuerpo místico de Cristo. Pero esto yo resalto de nuevo lo que decías ahora, porque es la relación lógica de este texto. Él es la cabeza, ella es su cuerpo, para que después el Papa nos diga, la iglesia es pueblo de Dios y la iglesia es epifanía de Cristo a través de los tiempos. Por lo tanto, guardadas las infinitas proporciones, María es la epifanía de Cristo a través de los tiempos. Ahí hay que comentar también. Eso es fuerte, Muy fuerte. pero es analogía y semejanza, Sí. no es identidad, que ya lo dejamos no es pues identidad, no, es también, ya lo analogía. dejamos. Y lo que llamamos la lógica de inferencia, hombre, si esto se da, es así. Y Ramón sabe esto, que cuando yo estoy haciendo una estadística, hoy en día le pasan a uno unas estadísticas, la encuesta sobre la valoración del trabajo de un presidente en un país. Le muestran a uno la encuesta, ¿no? Este presidente tiene el 98% de favorabilidad. ¡Wow! Uno va y lee la ficha técnica y dice, la muestra. ¿A cuántos entrevistaron? A 1000. A mí. De un país, para no ir muy lejos, Colombia, A mí 50. a mí de su partido. 51 millones de habitantes. Y entonces lo que dicen 1000 personas, ¿a mí me da la media del país? No. Yo tengo que Imposible. sacar en estadística, cuando yo saco un porcentaje, la muestra que yo tengo para la encuesta es mayor a un 25%, la confiabilidad de los resultados es superior al 95%. O sea, es muy confiable. Ajá. Hablar, o sea, que cuando yo hablo de 50 millones de habitantes, si yo voy a hablar de 15 millones de encuestados, ahí la cosa es diferente. ¿Me da mayor o menor confiabilidad? Claro, me da mayor confiabilidad. Le da mayor confiabilidad y la tendencia Ahora, cambia. si yo quiero verificar esa epifanía de Cristo en la historia y tomo 1000 millones de personas a lo largo de la historia para ver esa manifestación de Cristo, me da una idea. Sí. Pero ¿quién me da mejor la idea de esa epifanía de Cristo en la historia? María. Porque el grado de confiabilidad de esa muestra, o sea, la lectura que yo hago del pueblo de Dios en María es mayor. Esa presencia de Dios Sí, en la sí, vida sí. de los hombres Sí, sí, sí. está enmarcado de manera especial en la Es Santísima que la Virgen. Santísima Virgen María, en términos bien sencillos, pero bien, muy amables, la Santísima Virgen María es el concreto de la iglesia. Es el concreto de los hijos de Dios. Es decir, ella es el pueblo. Ella es la cristiandad. Ella representa todos los hijos que vienen en esta lucha, todos los hijos de todas las naciones. Ella es. Ella, como que dice, María es, pero ¿cómo puede ser ella? Lo que decía Pío, no. Eso. De María pueden decir lo que quieran, menos que es Dios. Eso es un Exactamente. elogio, pues. Pero es que muy lógico, Ramón, esa manera ¿Por tuya qué? de pensar es muy, muy, muy lógica. ¿Por qué? Dios creó la humanidad y la creó con un propósito, con un ideal, ¿verdad? Con un ideal. Entonces, si esa creación de Dios, en el ideal de Dios, atención, si esa creación de Dios le resulta a Dios incompleta, no perfeccionada, O porque no es fiel es al decir, llamado. lo que mi obra maestra tiene un defecto. La única persona que le entrega a Dios
realizara su obra, su propósito en María. Es Claro. María. Cuando dice hecho a imagen y semejanza, la imagen de Dios está en todos nosotros, en mayor o menor grado, porque ya da una idea del autor. Claro. Pero la semejanza en grado sumo, Ahí. ¿quién lo tiene? La Santísima La Virgen. Santísima Virgen María. María. Entonces, me da campo. Y la perfecta cristiana, perfecta. Perfecta Perfecta, cristiana, lo has dicho bien. Nosotros somos en construcción y Eso, seguiremos pero la pues, Claro, perfecta sí, cristiana, entendiendo, amiguitos, que Cristo es su cabeza, entendiendo pues en lo que estamos significando, entendiendo lo siguiente, el hombre, Dios creó al hombre por amor. El hombre, cualquiera que sea, creado, es objeto del amor de Dios, el hombre. Claro, Sí. claro. El hombre es objeto del de ahí amor la de- dignidad que tiene la Exactamente. humanidad, el hombre. El Sí. hombre es objeto del amor de Dios, es decir, del Creador y por ende de la Santísima Trinidad. Todos los hombres somos objeto del amor de Dios, del amor trinitario. Si somos objeto del amor de Dios, somos prioridad. Estamos haciendo unas conclusiones. En este caso, entonces, vamos a significar que María es el objeto de amor de la Santísima Trinidad. No. Y si es el objeto de amor de la Santísima Trinidad, objeto y amor de la Santísima Trinidad de Dios, Oído que cuando Dios ama, infunde el amor. exactamente. Entonces, si María es ese objeto y amor, María es el resumen del amor de la Santísima Trinidad No. manifiesta en el hombre. Está Así ahí es. y eso nos adelanta lo que vamos a considerar ahora, que esto cada vez se va poniendo más emocionante. Eso es como cuando usted está leyéndose un libro. Yo tenía un amigo que cuando compraba un libro se leía las últimas páginas. Y él decía, si el final es bueno y sabroso, el libro es interesante. Entonces yo les digo ahora, Buen enfoque. vayan saboreando lo que viene ahora, porque entramos más profundamente a esta relación de la triada. Continúa ahí el padre Smauch, aquí, en una cosa impresionante. Aquí nos vamos a encontrar, dice él, en María. Oh, a ver, nosotros, yo creo que les dejamos a ustedes la puerta abierta, ¿no? Estamos en la página 36. Yo les había dicho a ustedes que quienes deseaban tener el libro, quienes deseaban tener este libro guía, podían trabajar junto con nosotros y pedirlo en alguno de los canales de las redes sociales, Radio María o en Teología con el Profe Camilo, tanto en Instagram como en YouTube. Ahí me pueden pedir el libro, yo con mucho gusto se los envío. Y en esa página 36, que se vuelve emocionante el texto, dice ahí abriendo el párrafo, en María se presenta la iglesia, el cuerpo de Cristo, como en un reflejo. Mientras Cristo mismo lleva en sí a la iglesia como prototipo, protosacramento, protopalabra. Esto es muy bonito. Dice María es, según la doctrina de los padres, el tipo de la iglesia. Yo les hablé ahorita del tipo del cristiano, pero bueno, está ahí el pueblo de Dios. Eso obviamente una consideración que hace Puebla en función de los padres de la iglesia. La doctrina de los padres de la iglesia dice, el tipo de la iglesia es María. María es el tipo de la iglesia. María es la representante de la iglesia instituida por Cristo. Ahí está entonces clarísima la analogía que estamos haciendo ahora dentro Sí. de la triada. Exactamente. Ahí, pues, ese porotos, primero, prototipo. Prototipo. Proto, O sea, es el miren el estatus que la Poroto doctrina sacramento, le da a la primer Virgen. sacramento, Wow. Cristo. Oh Jesús. No, y no se Bueno. queda ahí. Dice él, en cierto modo se la puede mirar en María como en una síntesis gráfica. O sea, a la iglesia. Yo puedo ver a la iglesia en cierto modo en María como una síntesis gráfica. Lo que decíamos ahora, que explicamos la encuesta, la muestra, etcétera. O sea, yo quiero hacer una consideración de la iglesia así más gráficamente para que no se quede en una línea conceptual. En cierto modo la puedo mirar en María. Eso es muy interesante. Muy Palabras técnicas muy, muy, muy importantes. Perfecto. Una analogía, semejanza, Una en analogía. cierto modo. de ahí entonces que nosotros podamos también agregar esta consideración. Si hay decadencia en la iglesia, por alguna razón que no estamos explicitando acá, si hay alguna decadencia para cualquiera comunidad o para
es que En cualquiera de sus miembros, cualquiera de de sus sus miembros, instituciones, de sus comunidades. se infiere que hay decadencia en el conocimiento, amor, honor, veneración a la Santísima Eso Virgen. es Consecuencia axiomático. absoluta. Consecuencia absoluta. Eso es un raciocinio pues de No, lógica. y palpable. Hombre, vea. decae la iglesia, hombre, y la pregunta puede ser, Evaluemos, ¿cómo está la devoción a la Virgen? ¿cómo está la devoción a la Virgen? Y, pues, ¿y cómo está? Evaluemos, ¿cómo está la devoción a la Virgen? Es que eso es Ah, un no, hecho. pues por aquí de cuando en vez se deja una de María, claro, de cuando en vez. Usted Es ve que las ah, parroquias, Oiga, las parroquias más prósperas, las comunidades religiosas más prósperas son aquellas en las cuales se le tiene una especial consideración a la Claro, Santísima sí, Virgen. sí, sí. Porque se da esto, es que no, ya, yo creo que ya todos llegaron a esa conclusión. Anoten, no, esa libretica de ustedes vale oro. No dejen de anotar estas cosas. En cierto modo, a la iglesia católica instituida por Cristo, en cierto modo se la puede mirar en María como en una síntesis gráfica. Como Cristo se refleja en María, así también se refleja en ella la iglesia. bueno, Wow. no Vea, hemos hombre. dicho nada contrario al pensamiento Mire que del está la Padre triada. Nada, Hermano. Entonces pongan la Sí. triada, pone a nuestro Señor Jesucristo arriba, como un triángulo. Y abajo ponen un extremo la iglesia y en otro extremo María. Exactamente. Y, Wow. oye, ese triángulo equilátero, Sí. no estamos diciendo que son Lados iguales. iguales. No estamos diciendo que son personas iguales. No, son- para, Sí, sí. Son, Es una para idea una visualización diferentes gráfica, pues. para entender. Y entonces, ¿cómo entender? Viene la ciencia geométrica del triángulo. Entonces, ¿cómo así? Es que los triángulos tienen divisiones, claro, el triángulo equilátero, triángulo equitángulo, Isósceles. isósceles, todas esas cosas. De pronto resultamos aquí Con un nuevo triángulo. con un nuevo triángulo No, en, pero la- nos da esa relación. en, la- Es que- en lo que la iglesia es. Hombre, esta Pero- iglesia está muy pobrecita, Acabamos de esta iglesia reformar no la geometría. progresa, esta iglesia no avanza, aquí cada cual ¿Pero por actúa qué? como los independientes del Vea, ritmo, hombre. cada cual por su lado, Vea, Ramón. no está ni María, y si María no está, el No hay Señor no unión. anda por ahí. No hay Ramón, unión. le recomiendo volver a pensar en algo que contamos en el programa anterior o en el de más abajo, más atrás. Cosas simples que demuestran eso que ustedes están y que nosotros estamos comentando. Aquí en Medellín, ya lo contamos, rápidamente lo recuerdo, murió un sacerdote muy ilustrado y muy piadoso. Y en sus momentos finales, algunos sacerdotes estaban asistiéndolo. Padre de la Inés era, ¿no? No, era de Medellín. Era Medellín. Le dijeron, padre, usted tan estudioso, tan recorrido en sus conferencias, tantas cosas, usted que nos dio tan buenos ejemplos, ¿qué pasa en el mundo? ¿Por qué esta decadencia y en la iglesia? Y no dio ese buen sacerdote no entregó un pensamiento bonito, adornado, filosófico, teológico, no. Dicen que se metió la mano al bolsillo de su pijama. Es que los curitas dejamos de rezar el rosario. Ahí está, él entendió. Mire que entendió cuál es la razón de las cosas. Es que aquí está clarísimo. Miren, como Cristo se refleja en María, así también se refleja en ella la iglesia. Por eso María es una realidad de reflejo en doble sentido. Ahí está el triángulo. Y mire este pensamiento que lo quiero entregar y si lo van a discutir será para el próximo programa. Mire, hemos dicho que María es el cuerpo de la iglesia. Cuando Cristo hace esa profecía, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí está, muy interesante. Es por la permanencia de María. No que María suplante a Jesucristo, no, ni al Espíritu Santo, ni al Padre, sino que Ni a la misma iglesia, no es que la suplante, No. es que ya dijimos, está ahí claro. en el pensamiento de Cristo, pensamiento cristológico, la madre de la iglesia, el cuerpo de la iglesia, la obra perfecta de Dios que la cumplió María, Agotó la imaginación de Dios. hace indestructible la iglesia.
Sin María, La presencia de María. Sin María. La acción, porque María no tiene presencia pasiva. María tiene presencia Activa, dinámica. Es dinámica. Sin Ella María. actúa en todos los componentes de la iglesia como un cuerpo. Como en el cuerpo, por eso el cuerpo de Como el Cristo. cuerpo, el Muy, cuerpo muy de bonita Cristo. esa relación. sin María, grave lo que voy a decir, pero tiene explicación. Sin María no sería indestructible la iglesia. Sin María. Porque Dios lo quiso hacer así. Y es la manera más perfecta. Si Dios lo permitió, es lo más perfecto. Además que María, oído, esto ténganlo en cuenta, noten ahí, María es una realidad de reflejo en doble sentido. A la vez que lleva el matiz de Cristo, o sea, refleja a Cristo, lleva también el matiz de la iglesia. Entonces, en una perspectiva, refleja a Cristo, en otra perspectiva, refleja la iglesia. Por eso es que la mariología no tiene solo un significado cristológico, sino también eclesiológico. Eclesiológico, Claro. bueno, por ahí como que andan las cosas. Ahí se afina más, cada vez se va ahí afinando afinan más. Quisiera darle un puntico aclaratorio porque el tiempo ya se nos fue. El tiempo corre mucho. Reflejo. Tú te miras en el espejo, porque la teoría del espejo en psicología es valiosísima. Te miras hay un reflejo tuyo, pero de un aspecto. De un aspecto. Pasas por una piscina y ahí un buen día, un buen tiempo, te reflejas, te ves allá. ¿Por qué no haces esa relación que María es el reflejo de Cristo, que la iglesia como cuerpo Vale, de vale, Cristo? Está llamada, Está- claro. Exacto. porque Llamada a no- reflejar. No se mira a ver qué es eso de reflejo. Porque la física habla de reflejo y es una reproducción, que no cursa aquí el término, pero hay que usarlo, de la figura. Ahí está. Y por eso Vale, vale. terminemos con esta idea. Quien mira a María, mira a la iglesia. Y en la iglesia a María. María se puede ver en la iglesia y en la iglesia se puede ver a María. Esa relación es muy linda. Quien mira a María, contempla a la vez a la iglesia. Y quien a la inversa mira a la iglesia, contempla a María. Así como se manifiesta clarísimamente en María la dinámica inagotable de Cristo, igualmente se muestra en ella la eficacia salvadora de la iglesia que deriva de Cristo. Esta es María, la hija predilecta del Y Padre. por eso, quien mira a la iglesia sin María se divide en cantidades de sectas. Y está viendo de manera deformada a Cristo, porque Sí. en Cristo, Cristo se refleja en María y en María se refleja la iglesia. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.